vengan los vecinos y me le hagan de pedo. Apasionadas y apasionados del vino, ya lo dejamos así, para que sea más internacional, amigo. Apasionades. Apasionades. Estamos aquí con amigos. Una de la intención de grabar este podcast, pues es parte de ser entre compas, amigos que hemos hecho en el camino y otro que otro se cuela. ¿A poco ustedes son mis amigos? ¿Qué hago ustedes y qué hacen en mi casa? Amigos, podemos tener aquí a Emilio, que te puedo decir como wine expert. ¿Tú cómo calificarías a Emilio? ¿Cómo le pondrías de título a Emilio? Como mi nalga. Emilio, bienvenido a este podcast que se llama Una botella entre compas. Yo creo que va a ser más de una botella, conociéndonos. ¿Ya cuánto llevamos? Ya llevamos como 5. Exacto. Este episodio va a ser más como un pláticas de lo que pasa cuando ya llevas 5 o 6. 5 Cinco. copas. Yarza, Emilio, ¿cómo presentarías a Yarza? Aparte de su nalga. No se vale copiar. Ay, güey, está difícil. Si no es Yo lo podría decir como coleccionista de vino. mi wine dealer de confianza. Sí, ¿no? Es buen dealer. Wine dealer. Wine expert, wine dealer. Y para Wine Expert Plus tenemos a Iván. Su nombre artístico es Iván Galván. Sommelier, experimentado, un gran amigo. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, un gusto estar aquí con ustedes hablando de vino, un poquito más desenfadado, más entre amigos. Exacto. Iba a decir una frase, pero mejor hablemos entre compas, diría mi amigo Rodrigo. Exacto, Yarza, gracias por estar aquí. Gracias, amigos, por la invitación. Y pues algo que justo estábamos platicando y por qué queremos hacer este episodio, ¿nos podrías platicar un poco del vino que estamos degustando? Bueno, ya nada más yo y tú. Pero que abriste. Todos estamos con uno diferente. Es este. Vamos a ver qué es Domaine de la Bourgogne, es un vino de Borgoña, sobre todo de Macón. Es un vino que sea Gran Van de Borgoña o Gran Van de Bourgogne. Es un vino de 1990 que muchas veces no creemos que el vino blanco pueda evolucionar ni que pueda ser de guarda. Pero lo que he dicho muchas veces es que los vinos nos sorprenden si cuentan con las condiciones de, no sé, la potencia de la uva, ¿no? Si tiene muy buena acidez y condiciones de guarda, por decir, cuando vemos un vino tinto, dejaré mentir que cuando dices, bueno, tiene alto tanino, alto alcohol, paso por barrica, pues nos da ciertas condiciones para que pueda ser de guarda. Por decir, este vino, los vinos de Borgoña, a base de Chardonnay, pues también tienen un paso por barrica, entonces también nos dan estas ciertas propiedades que los aporta para tener una buena guarda. No pensarías que luego fuera tanto, pero por decir, este es jovencito de 36 años y creo que está súper, súper entero. Un vino con muy buena acidez, que tiene una frutalidad brutal y sobre todo que aromáticamente creo que ha sido que nos sorprende, ¿no? Una joya. Claro. No, y de hecho este episodio lo que buscamos como en el título que se llamaba Los viejitos valen la pena. ¿Cómo le vamos a decir? Me agrada así. ¿Los viejitos valen la pena? Viejitos, güey, tiene 36 años, güey. Güey, Es Es lo que te iba a decir, güey, 36. Desde el No. 92 ya está viejo. Chingo mi madre, güey. Bueno, del 92 para abajo ya son Ya, viejos, son ¿no? viejitos. Bueno, a ver, vamos con el sommelier. ¿Hay una clasificación de vinos viejos? O sea, a partir de ciertos años o ya es a juicio. La verdad es que es un tema súper complejo y también muy personal y organoléptico porque no todos los vinos viejos pueden llegar a tener una evolución, como lo decía bien Yarza, tiene que tener diferentes propiedades para llegar a tener esa evolución en la botella y todo te lo dice desde el origen, ¿no? Entonces hay vinos que evidentemente tienen todo este potencial de guarda que te pueden ofrecer muchas cosas con el tiempo, pero sí debe de cumplir ciertas reglamentaciones, ¿no? Que sea una uva de calidad, que tenga un tipo de suelo, un tipo de clima pro- eh, con buenas características para poder tener esta longevidad, ¿no? Ok. Para mí los vinos viejos es magia, e incluso de las grandes marcas, las grandes bodegas que en tu mente crees, porque todo esto es de imaginar hasta cierto punto, ¿no?
Eh, ¿Tú crees que puede llegar a tener una longevidad muy amplia? Sin embargo, yo me he llevado muchas sorpresas con los que tú crees que va a tener más. Y del lado contrario también, ¿no? Con los que tú crees, puta, esto ya va a estar como súper cansadísimo. Y me he llevado grata sorpresa. Entonces, yo creo que hasta que lo descorchas, hasta que lo estás probando, de verdad te das cuenta de esas características de potencia, ¿no? Ok, y tú como sommelier, cuando te presentan en esta ocasión vinos que pasan cierta edad, ¿en qué te fijas? O sea, porque todos tenemos este concepto Mayor de de edad. que el vino, mejora con los años. Tú como sommelier, ¿qué sí puedes decir en qué se deben de fijar las personas para que un vino sea para conservar? Mm, bueno, en primero, lo que es evidente en la vista. Para mí es súper importante, independientemente del llenado, que para mí es fundamental porque ahí te das cuenta que no tuvo el vino un escape y que tuvo una buena guarda, que el corcho tiene las condiciones para poder tener un buen sellado en la botella. Para mí un- una idea que te puedes dar es el estado que tiene la etiqueta. Si la etiqueta ya está como súper rayada o está dañada o ya le falta un pedazo o la cápsula está rota o Ujú. ves como pequeñas, como que se derrama el vino en la Claro. botella, eso te da a entender que evidentemente no se guardó tan bien como debería haber estado, ¿no? Ok, perfecto. Pero no siempre es no es una regla, ¿no? Puede ser que a lo mejor sí tenga cierta, pues, digamos como, puede estar un poco, ay, güey. ¿Cómo la de Ya se fue. Ya se van. Ya se van a la garganta. Bueno, ya regresando a nuestra transmisión normal. No, Empezando a ser serio. bueno, no mames, nosotros no somos serios. Decimos cosas con mucho razonamiento y fundamento y muchas pendejadas. Eso es Claro. Pero, más lo segundo. sí, más lo segundo. Pero hablando de pendejadas, porque también hay personas que luego llegan a decir muchas pendejadas con el vino, luego también es No, déjalo. Iván dijo cosas muy importantes de las condiciones, de que el corcho, que si no tuvo una evaporación, el vino, que si no tuvo, pero inclusive aunque tenga estas, hasta que no descorchemos el vino, no podemos estar 100% seguros de que el vino, pues, viejo sigue o no en condiciones para beberse. Y también de repente dices, lo hueles y dices, híjole, estás como en esa zona limítrofe entre, ya me huele como a pinche closet ropero viejo, pero puede cambiar sus notas, ¿no? Así puede evolucionar. Y creo que es muy importante ahora sí, analizar hasta que no dejes un tiempo oxigenarlo y que lo pruebes. Claro. Muchas No, veces sí está de la chingada, pero hay otros en las que sí. Al final te das una idea. Principalmente nosotros que no solamente consumimos vinos, sino compramos muchos vinos también. Ujú. Es muy cierto lo que dices de que al momento de que lo descorches vas a saber su estado en realidad, pero tú como comprador no te, no te animas a hacer una inversión si la botella no te está diciendo tantas cosas, ¿no? Claro. Obviamente si te la regalan, pues dices, no, pues la descorcho y no me importa si está bien o mal, porque al final, ¿sabes? O sea, no estás teniendo una inversión tal cual. No, y ahorita tocaste un tema muy importante que pasamos con Emilio. Eres un gran comprador Alcohólico. y alcohólico y te gustan los viejitos. Gracias a mi amigo Phil Barrera por darme la palabra. ¿Cuáles son los viejuitos? Un viejo, pero ¿Qué te lleva a ti a buscar estos vinos de añadas antiguas? el alcoholismo puro y duro. Ok. No, la verdad es que digo, teniendo a este par de amigos que son fans de los vinos viejos, he tenido la oportunidad de probar grandes vinos de añadas, incluso de antes de que yo naciera. Creo que hasta ahorita el vino más viejo que he probado ha sido un 75. Órale. Y ¿Tú, el vino más viejo? 61. No, 1890. 1800. Sí, un Oporto. ¿Jerez o portugués? Oporto, sí, que son los que... Bobal. 1948. ¿Tu amigo? Yo el que en la cata de Petrus la primera, que fue en 1974. ¿no? 1971. 71. Bueno, y la verdad es que justo, o sea, al final te vas dando cuenta de lo interesante que puede llegar a ser un vino viejo, aunque ya no esté en condiciones. Ujú. Siempre es el interés de ver qué tal va a estar,
qué notas va a tener. O sea, ya no es el típico vino que huele a frutos rojos, frutos negros. Este, pues sí, o sea, las típicas notas de un vino joven que al final hay notas que se repiten el 90% de los vinos. Ya en estos vinos ya estamos hablando de notas que para algunos pueden incluso ser desagradables, ya estamos hablando de notas incluso de hongos, Ujú. que para muchos ya son, o sea, no hay, no hay Lo- forma de que se tomen esos vinos sin En lo dejar que, en lo que Emilio explica eso, este... Vamos Rodri- a un Ro- corte comercial. no, vamos a hacer otro video aparte de cómo no se debe descorchar un vino por Rodrigo. Creo que hasta el otro cuarto se escuchó. Aparte, mira, le puso todas las... Y al final para mí es eso, o sea, la experiencia de conocer un vino que al final siempre sorprende. Puede ser un vino que a lo mejor es más desconocido, no es una de esas grandes bodegas de renombre y puede estar muchísimo mejor que la misma añada de un vino de esas bodegas en las que todo el mundo tiene una alta estima como si fueran lo mejor que existe en el mundo. Claro. Y a ver, hablemos algo muy importante que acabas de decir. Las grandes marcas o grandes renombres. O sea, yo sé que ustedes se han dedicado a comprar, se han dedicado a dar catas, han asistido a catas. Tú tienes una lista de los que tienes que probar, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu top? Como una meta, ¿no? O sea, Exacto, como o sea, tu- para mí ese punto de meta, ¿a qué va? O sea, ¿es algo que alguien la pone? ¿O es parte histórica? O sea, tú los buscas, tú los compras. ¿Cuál sería ese punto? Bueno, ¿Cuál sería o sea, para quien nos está viendo y escuchando, que es mi mamá, Dana, Norma, Ana, Los mismos 5 de... los mismos 5 de siempre? ¿Cómo podríamos decir cuáles son los que tienen que probar? ¿Hay una lista? ¿Sacan una lista? ¿Viene del gobierno? híjole, Como yo lista de utilidades. Exacto. creo que cuando empezamos el mundo del vino ya de una manera mucho más estudiada, nos meten en la cabeza los grandes vinos del mundo, ¿no? Si vamos a una región de Burdeos, ¿no? La clasificación de 1855 y la chingada, pues luego a veces queremos probarlos, ¿no? Nos vamos como queremos ir de 0 a 100, ¿no? Y también, oye, los de Borgoña, ¿no? Los DRCs, y nos vamos a lo mejor con Italia, los super toscanos, o a lo mejor lo de la milla de oro, ¿no? En España. Pero nos meten esa idea que yo creo que es como el arte, ¿no? La especulación, decir, es que son los vinos que tienen alta demanda. Yo creo que es todo lo que puedas conseguir viejo y lo puedas probar, Todo lo que siendo... sea viejo. Sí, a huevo. Lo Tú que dale puedas a lo que probar. quiera, lo que se mueva. Sí, tú dale. Lo que sea viejo. A ver, Sí. pero en esa parte técnica, ¿nos puedes explicar qué es esa parte de la línea de oro? Milla. Milla de oro, ¿me las puedes De la línea explicar? de oro acá. ¡Censurado! Eso no lo pongas. Producción. Bueno, anexando un poquito a lo que decía Ale, creo que sí es muy cierto que todo este tema de vinos que pueden llegar a tener esta gran evolución siempre se vuelve como un tema aspiracional, que como bien dice, cuando tú empiezas a estudiar o el mismo marketing, ¿no? Yo me ha tocado muchísimos vinos que se vuelven aspiracionales y que en realidad no tienen la calidad suficiente como para esos precios o para ese tipo de mercado. Ese es otro tema totalmente aparte. Pero bueno, al final los vinos viejos me decías que... O sea, ¿cuál es por ejemplo, los que dijo él? ¿Cuál es la lista de la milla de oro? Ah, Bueno. ya. Sí, bueno, hablando específicamente de Ribera del Duero, que es como la milla de oro en donde se concentran las bodegas más importantes De renombre, ¿no? de renombre, porque la verdad es que a mí Ribera del Duero, amo Ribera del Duero, me tocó vivir ahí todo, entonces sí hay una diferencia muy marcada entre lo que es la categoría del vino y la calidad del vino tal cual. De hecho, no es ningún secreto que mucha de la uva de calidad proviene de otra región, que es Burgos, ¿no? Y en realidad la Milla de Oro está en Valladolid. Ok. Pero en Valladolid se concentran las bodegas. No quiere decir que ahí mismo hagan el vino o que la uva provenga de esa provincia. Al final es una denominación de origen y la uva puede venir de estos 4 pueblos o 4 regiones. Entonces, en la Milla de Oro, evidentemente, encontramos pues a los monstruos, ¿no? Encontramos a Vega Sicilia, encontramos a Pingus, encontramos a Pago de Carrovejas,
encontramos a Balduero, encontramos a los grandes enólogos y grandes empresas y también grandes cooperativas que sí tienen el nombre, pero no necesariamente la calidad. Creo que también el tema del vino, como en cualquier cosa en el mundo, el marketing es algo fundamental y que Ribera del Duero lo ha hecho súper bien. Y yo creo que España en general, ¿no? Dejen de jugar, por favor. ¿Qué están haciendo? Producción. Por eso no era bueno grabar con 5 vinos. Sí, Es el capítulo de prueba, no es el sí, qué bueno. Entonces, hablaste de España. ¿Qué otro país pondrías ahí en esa lista? Italia, Francia. Pues yo creo que cada país Creo que puede ustedes se van tener mucho a la... Francia, ¿no? O Sí, sea, yo la verdad creo que lo que más he podido conseguir son vinos viejos de Francia, ok. pero, o sea, lo que es Burdeos, o sea, ¿Cuál es la lista top pues, o sea, creo que lo que más buscado es de Francia? Francia, sí o sí, No, no, pero Francia. ¿cuáles son los vinos? O sea, no. Los de la clasificación de 1855, que es Margaux, Latour, Lafite, Mouton, Aubrion. Y si nos vamos del lado derecho del right bank, lo que es Petrus, Le Pen, Cheval Blanc y los de Grandes Cruz de San Emilio, no, un Chateau Angelus, un Chateau Ozon, Pavie. Figeac, Pavie. Entonces, todos ellos creo que son los que primeramente se están buscando. Aunque puedes encontrar de segunda, o sea, clases B o segundos Grandes Cruz clases, terceros, cuartos, quintos, y que están muy buenos. Por decir, creo que un vino muy buscado también, por ejemplo, del creo que es categoría cuarta es Palmer, ¿no? Entonces, de que son vinos igual que se vuelven de culto, que son es un vino de Margot, que dices, "Oh, también es muy bueno, pero a lo mejor que para muchos pudiera pertenecer a una categoría superior, pero que igual un vino de una añada, pues, no sé, a lo mejor un 78, 9, 80, también van a estar en buenas condiciones para beberse. ¿Qué otro? Pues Borgoña. Ok. Borgoña, lo que es la Côte d'Or, creo que la Côte d'Or van a ser cosas muy maravillosas. Un poquito de lo que estábamos hablando de hace rato lo dije mal, es Domaine de la Bongran. Es un vino de Borgoña, pero es un macón. A lo mejor no es ese Cortón Carlemán o algunas denominaciones que son wow de los Sí. vinos blancos, pero es un vino que está muy bien hecho y que nos aguantó 36 años. O sea, la verdad que dices, nos dan grandes sorpresas. Y en el mundo, pues podemos encontrar a lo mejor de Australia también cosas muy padres, de Sudáfrica. Vamos a encontrar en cada país vinos que se pueden añejar porque tienen las condiciones, como lo comentamos hace rato, de la fruta, que tengan muy buena calidad, que tengan muy buena potencia, que tengan esa capacidad de guarda, que generen muy buena acidez y que al finalmente su estructura nos permita conservarlo por bastante tiempo. Ok, entonces en esa parte, no todos los vinos se pueden guardar tanto tiempo. No, no, sí, son... Creo Creo que que lo agarré. agarraste la pendeja otra vez. O A ver, sea, a ver, ¿qué tiene que tener un vino para que pase de 10, 20 años? a ver, volviendo un poco al tema que dices de que no todos los vinos se pueden guardar, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, a una persona, no sé, curiosa, que le gusta experimentar, como a Emilio, como a todos los que estamos aquí, a mí, por ejemplo, me encanta comprar 3, 4 botellas de vino y ver cómo evolucionan con el tiempo y me ha llevado muchas sorpresas, incluso con los vinos mexicanos. Nosotros hemos tenido, o sea, el otro día descorchamos un Monte Chanic de 1989. Ahí te voy a interrumpir. Cabernet con Parte de eso, justo lo que estábamos hablando del tema de los vinos viejos, es que a veces que yo tenía esa concepción de que luego no me ha tocado escucharlos, porque la verdad es que ellos sí se dedican más al tema de ir a catas de vinos de culto, vinos de prestigio, y van a hacer catas privadas sobre su tema. Yarza se dedica a comprar estos vinos. Emilia se dedica a tomar estos vinos. Entonces, Vas a tomar. más a tomar. A mí esa vez, la verdad es que la primera vez que yo probé un vino de mi edad, porque fue 1989, me lo regaló. Bueno, la primera vez fue una cata de Iván, luego ya me lo regaló. Y la verdad es Que que primero te lo tenías que ganar. exacto. Pero la verdad es que fue toda una experiencia. Yo puedo decir que ese vino estaba correcto, a pesar de que tenía 35 años. Entonces, en ese punto, creo que es por la calidad de la uva, por la calidad de la bodega, que en este caso era Monte Chanic. Ahora sí que
¿cómo se llama? Era de plomo. O sea, la cápsula era de plomo. O sea, va cambiando. Como eran antes. O sea, creo que esa también parte es como que vas viendo la evolución de cómo cambia la historia de la botella, de la cápsula. Y del mundo del vino, la propia historia del mundo del vino cambia con el paso del tiempo, la evolución, las tendencias, la tecnología. Y por decir antes que los 60, ¿no? 70, 60 se usaban mucho las cápsulas de plomo, hasta los 80, una parte ya después fueron cambiando, ¿no? ¡Otra vez, güey! Lupita ya la... ¿Qué Phil Barrera qué? Phil Barrera. Amigo, ¿cuáles son los vinos que has probado de esas listas? O sea, yo sé que tú tienes una lista que has dejado a tu familia sin comer, que no han tenido ¿Tú también? Sus 4 hijos y sus 4 hijos. ¿Cuáles han sido esos vinos o sea, tú puedes decir que probar esos vinos te ha cambiado la vida, ¿qué has encontrado en esos vinos? O sea, tú como consumidor y amante de los... Bueno, digo, de los retomando un viejitos. poquito lo que decía Phil Barrera. Recuerdo mucho un champán que habíamos pedido en Lorraine Pagé, que no tenía un bozal como lo conocemos hoy día de los vinos espumosos, tenía una grapa. Claro. ¿No? Las que le gustan a Yarzas y toda una... Me van a hacer mala fama. Literal, una grapa. Fue un vino que no tenía una añada. La verdad es que yo creo que a día de hoy no tenemos idea de más o menos en qué año pudo haber sido lanzado al mercado, pero sí era un vino de fácil 50 años. Fueron como los 60, 70. O sea, ese vino es el No, que fue una de es solo de champán. el mejor que has probado. El mejor vino que he probado fue un Petrus 1975. Ok. Y a ver, me voy a meter un tema escabroso. ¿Qué parte de lo que realmente es el vino y otra parte es la marca? Híjole. No va a dejar que Que explaye. te repongas el... De la chingadera que de Phil Barrera. A ver, como Phil Barrera. Híjole. ¿Qué parte realmente sí dices? Porque también va la parte psicológica, ¿no? O sea, no es lo mismo probar un vino que te cuesta 500 pesos a un vino que te cuesta 100,000 pesos. Pues si pagas 100,000 pesos y dices, oye, me sabe asqueroso, no lo vas a... O sea, yo creo que aunque lo sientas, no lo vas a decir. ¿Qué parte tú puedes decir realmente sí vale la pena? O sea, un Petrus, ¿qué prox? ¿100 o más? Pues depende, está de 80, 120, pero depende de la añada. En la europea está como en 140. O sea, precio comercial. Ajá, Comercial. Que un precio... pagan todos los hilardes y demás, ¿no? Que eso es otro tema. 140,000 pesos, que es un Chevy. Un Chevy Pop tuneado, güey. 2 Urus, un Chevy Pop, güey. Como Y un Aveo. como medio madreado. 5 con... Ahora, Yarza, ¿vale la pena? Híjole. Yo creo que como entusiasta del vino y como amante, sí hay un momento en la vida que los tienes que probar. Por lo menos una vez. Lo vale o no, pues es como el arte. Es decir, ¿por qué un cuadro de Dalí, un Picasso, un Vermeer o lo que sea, te puede valer tanto? Claro. Pues es que es el valor que nosotros le damos. Y esto es un poquito vamos a meternos a temas de economía, oferta, demanda, y en qué momento pasa esa barrera. A lo mejor si el costo de producción de una botella, voy a decir X, imaginemos un Chateau a la basura, que a lo mejor para producirlo nos cueste 500 pesos la botella y el momento para venderlo lo vendemos en 5,000. ¿En qué momento esa botella de 5,000 pasa a 50,000? Pues, pues es por lo que el público, la demanda, le está dando ese valor, ¿no? Lo que pasó con como estafador de Estados Unidos, ¿no? Creo que era Rudy Kurniawan, el que empezaba a comprar, él mismo creaba esa sobreoferta, ¿no? Y es donde entramos en qué momento el vino sobrepasa el precio, en el momento en el que una persona está dispuesta a pagar tanto por él. Claro. Y por ejemplo, aquí van una pregunta. En este tema del precio, de la especulación, también se da el tema, dijiste bien, oferta-demanda, no son fáciles de conseguir. O sea, aunque todos tuvieran el dinero, bueno, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, no es fácil de conseguir. Esos vinos, ¿por qué son difíciles de conseguir? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se compran? O sea, si aquí nos ve Emilio que quiere dejar sus riñones y quiere comprar, ¿por qué solo hay uno? O sea, ¿por qué se da esa parte de súper exclusividad? Ya. Sí, bueno, volviendo un poquito, agregando a lo que dijeron hace rato, yo creo que también al momento de que tú vas a probar uno de estos vinos, ya sea todas los chateaux que dijo
que dijo Ale, o todas estas grandes marcas que tienen ya toda esta fama, al momento que tú pagas por esa cata que no son baratas, o bueno, no tienen un costo relativamente alto, tú te creas una expectativa de lo que vas a ir a probar. Entonces ahí también ya te cambia otra cosa. Y eso también depende mucho de quién vaya a degustar ese vino, porque una cosa es que tú vayas como consumidor, como wine lover, otra cosa es que vayas como enólogo, como a evaluarlo, o otra cosa es que vayas como, no sé, como en los concursos y Claro. todas estas cosas, ¿no? Y bueno, volviendo al tema que me decías, este tema de exclusividad, por qué son tan caros, influyen muchísimas cosas, Y pero yo, difíciles de conseguir. sí, pues yo te voy a decir algo así ya directamente. Hay muy pocos Me vinos caga Emilio. que en realidad esa es otra cosa aparte. También, ese es otro tema. Pero que después de cierto rango de precio ya es más como la oferta-demanda que la calidad del vino. Yo creo que ahí entra bueno, dos cosas, dos preguntas para ustedes que saben un poquito más de esto. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, porque estamos hablando de que un vino, un Petrus, tomándolo como referencia, precio de mercado, en la europea, en una tienda grande, 140,000 pesos. Precio de reventa de una botella de hace 60 años más que lo que te va a vender la europea, 60, 70,000 pesos. ¿En primer, en dónde entra esa diferencia? Se me fue, ¿qué fue lo último que dijiste ahorita? Te iba a decir algo. O sea, de qué marca el precio, de la oferta-demanda o de la calidad, Bueno, de la experiencia. Ya no le den de tomar, por favor. ya basta, maldito alcohol. Ah, No, bueno, pero yo creo que podría ser primero eso, o sea, ¿en dónde está esa diferencia entre comprarlo en la europea un 2017 en 140,000 pesos o comprar un vino 1985 ya, sí. en 50, 60,000 pesos? Ya, ok. Porque Los Jeps, estamos los hablando, Jeps. Sí, estamos bueno, hablando sí. de vinos que todo el mundo, o la mayoría de la gente que ya está un poco más metida en este tema, sabe que son vinos que no te vas a tomar a los 5 años de que lo sacan al mercado. O sea, son vinos para que se pueden guardar perfectamente 50 años. Entonces, obviamente también ese tiempo de espera genera escasez en las botellas. En donde se pasa del tener menos oferta a que el precio empiece a bajar. O sea, Ya. A ¿cuál es ver, ahí el...? yo llevo ya 5 o 6 años dedicándome como a buscar o a que me recomienden o a ir o encontrar cavas de personas, y sí hay una diferencia abismal. Yo a todas las personas con las que tengo el contacto de comprarle las botellas, que yo hago un análisis muy profundo de a quién comprarle y a quién no botellas, siempre es como, mira, tu vino comercialmente cuesta esto. Yo soy un intermediario, yo no me la voy a tomar en una cena, yo la quiero para una cata, entonces yo te ofrezco esto. Ahí partimos como de tu producto vale tanto, pero en el mercado real vale tanto, y la gente te va a ofrecer tanto, o sea, y es como cualquier otro producto. Por eso en realidad la gente piensa que un vino siempre va a costar lo mismo, y eso es totalmente falso, porque depende mucho en qué condiciones y en qué momento lo estás comprando. Todo esto independientemente de lo que ya hablamos, que son las añadas, que son los impuestos, como bien decía Ale. Entonces, muchas veces son oportunidades. Yo he comprado vinos súper buenos con mucha fama, que estuvieron en condiciones increíbles e intactas. Sin embargo, creo que muchas de esas son oportunidades. Si tú tienes el dinero para comprarlo en ese momento y armarte esos buenos vinos, aprovéchala, porque al final nunca sabes. O sea, a mí me ha tocado muchos, o sea, que yo les compro vinos que a lo mejor el papá tenía una cava, falleció, y luego el hijo no toma, o no le gustan los vinos o no los entiende. Entonces ahí es cuando entras tú, pero yo también intento mezclar esta parte como de la ética, ¿no? De tampoco mancharme con la gente y decirle, pues este es un vino que te cuesta 100 pesos, cuando en realidad es un vino de 80,000 pesos, ¿no? Y de hecho tomaste un tema bueno, o sea, de que se dan estas oportunidades, igual nos respondiste en el tema de dónde comprarlo. Casi siempre se dan como en cavas, siempre se dan en subastas. ¿Se puede ir a la bodega a comprar una botella? Sí, esa es otra. O sea, O al sea, se final, puede decir, oye, quiero ir sí, o sea,
Si estás O en en lista de Francia espera, o... Ah, bueno, hay catas específicas, los on premier, que es como las ventas de los vinos antes de que salgan al Antes de la mercado. añada. Comercialmente, o sea, antes de que se los den a los distribuidores en el mundo, tú Ajá. puedes ir y comprar. a cualquier Eso en persona del realidad mundo. puede ser una inversión, exactamente. Bueno, no a cualquiera, o sea, las bodegas como que ya tienen a sus invitados Ah, ya. que O sea, tienes que ser cliente. de los grandes marcas sí, y ahí voy a entrar a otro tema que es un poquito también más, un poquito polémico, que es los Premier Grand Cru Clase que mencionó hace rato, ¿vale? Muchas veces yo he probado segundos Grand Cru Clase, tercer Grand Cru Clase, que en calidad son mucho mejores que los primeros, pero también siento que es un tema de política de que no, por algo desde 1855, o sea, tú no sabes Ujú. todos los picos de los relieves de calidad que han dado esas bodegas. Ujú. Entonces, para mí hay segundos, terceros, hasta cuartos que le ganan a primeros, ¿eh? O sea, que Ok. si te los ponen a ciegas, dicen yo prefiero este y cuesta 10 veces menos. Y sin clasificar, hay Y sin clasificar, clasificar, además. que son bodegas que se crearon después de la clasificación y que pueden ser muy buenos. Y de repente hay clasificaciones nuevas, hay otros, por ejemplo, los Cru Bourgeois, que fue después de que no, yo quiero crear Ajá. lo mío, y que puedes encontrar cosas maravillosas, pero que no Pomerol. entran. Sí, o sea, sé que hay viñedos que no entran en la denominación por las prácticas que tienen, pero que tienen una gran calidad. O sea, por ejemplo, en este tema internacional, ¿tú has probado vinos que podrían ser llamarse joven o con barrica, que no entren en esta clasificación, pero que tú los has sentido con una calidad excepcional? O sea, y que te los encuentras en menos de lo que has pagado por una botella. Ofertas de cheddar, güey. Oferta del Chedraui. No, pero por ejemplo, O sí he si probado- estos vinos son otro nivel. O sea, No, sí hay vinos que a lo mejor no están al mismo nivel, por decirlo de alguna forma, pero que te cuestan 10 veces menos y la calidad no es 10 veces menor. O sea, son vinos que te dan el 90% de la calidad de un vino 10 veces más caro. Entonces sí es un tema muy complicado. Y por ejemplo, retomando eso de la clasificación de Burdeos, ¿Tú que lo querías dejar fuera de la mesa? no. estamos Se hablando sacó el insight de la noche. de una clasificación que no solamente cambió una vez, de 1855, que fue cuando se agregó Mutón. Y por política, o Fue sea, más dinero que otra cosa, pero estamos hablando de una clasificación que justamente, o sea, muchas otras zonas vinícolas cambian sus clasificaciones cada cierto tiempo porque entienden que la calidad no es una cosa que ya esté especificada, es esto y se acabó. No, o sea, la calidad puede cambiar año con año, puede ser cualquier cosa, y el dar esa flexibilidad de otras regiones de Francia, dar esa flexibilidad de decir, hoy tú eres primero, mañana eres tercero, también es una cosa que Como San yo Emilio. creo que a sí. Burdeos le hace falta aplicar, ya quitar esa clasificación que tiene tantos años que solamente cambió una vez por dinero, eso pocas veces se va a decir, pero Bueno, y todo el mundo lo específicamente sabe. esta zona del Medoc, porque en Burdeos sí hay otras Sí. que se han actualizado un poco más. Bueno, como dices, recientemente, ¿sí? pero también San Emilión tienes el tema cuando se salió Chateau Cheval Blanc y Angelus de la clasificación, porque entre Que los perdió nuevos, toda la credibilidad sí, como porque dentro de popular. los lineamientos decía, oye, es que para hacer la clasificación, bueno, es clase A, Gran Cru clase A, debes de tener redes sociales. Y dices, bueno, nosotros nos vale madre eso. Sí. O sea, mi historia, mi fama y mi calidad va mucho más allá. Si ya me estás poniendo estos parámetros que para mí ya no tienen ninguna lógica, a la chingada, yo me voy y mi vino se va a seguir vendiendo cabronamente. No, Claro. y digo, al final, la clasificación es como se conoce, ¿no? La clasificación de Burdeos de los vinos del Medoc. Si tú lo buscas como clasificación de Burdeos, es la que te aparece. Sí, o sea, obviamente Burdeos es una región grandísima, pero siento que es como la referencia siempre para saber de qué vino estamos hablando. Pero sí, o sea, para mí es eso. O sea, al final hay vinos que, como te decía, te cuestan 10 veces menos y no es una calidad 10 veces menor, pero de lejos. O sea, no hay forma de que sea una calidad 10 veces menor. Bueno, y al final nos estamos enfocando ahorita mucho en Francia porque evidentemente Pues son los muchas más cosas vienen de estructurados, ¿no? Francia, pero pasa en Rioja, pasa en Ribera del Duero, que ya no quieren pertenecer a un gran reserva, un reserva, porque saben que los están comparando a lo mejor con un reserva, un gran reserva que es de menor calidad y ellos ponen mucho cuidado en todos los pasos que debe de seguir un vino de calidad y prefieren salir con un cintillo de cosecha. Entonces, y las grandes bodegas, están haciendo eso, que no le hacen caso tanto a lo que se ha manejado por tantos años, sino que ellos quieren ser propios, quieren ser
ubicados por la identidad de su filosofía enológica, por la calidad de su uva, por la experiencia de su enólogo, por todas las demás cosas que conllevan la calidad en un vino. Claro. No, y por ejemplo, en ese sentido, creo que el más estructurado es Francia. Y aquí, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué marcas? Bueno, no, porque los voy a meter, los voy a comprometer. Pero sí han sentido que hay marcas que cuestan más de lo que vale. Antes de cambiar de tema, amigo, sí me gustaría, y justo retomar un tema que Iván Iván nos va a ayudar bastante en ese tema. No sé si recuerdas, digo, tuvimos la oportunidad de ir a una cata cena con los hijos del dueño de la bodega Tomás Postigo, que ellos Sí, nos bueno. contaban que ¿Cena baile? habían tenido que salirse de la denominación de origen porque la denominación de origen les pedía que el logo de la denominación estuviera en la etiqueta de un cierto tamaño. Entonces, justo retomando otra vez eso, y digo, cambiando totalmente de zona de país, es eso, o sea, el que te pidan que el logo de la denominación de origen sea de cierto tamaño en cierta parte de la etiqueta es una tontería completamente cuando estás hablando de un vino de esa calidad. O sea, Tomás Postigo hace vinos de calidad impresionante. Estás hablando de una bodega que retomó el tema del roble español. Estás hablando de una bodega que aporta muchísimo a la enología en España, como para que te digan tu vino no va a salir con la denominación de origen solamente porque el logo no es del tamaño y el color que tenía que hacer. Entonces, sí estás hablando de que las denominaciones de origen, al poner reglas que realmente son tontas, digo, pendejas por no decir otra cosa, pues obviamente se grabó esto. estás perdiendo a bodegas que realmente valen la pena. O sea, que sí representan de una buena manera una denominación de origen. Son bodegas que tú las pruebas y dices, esto es lo que yo espero cuando me estás dando un vino de una denominación de origen de renombre. Bueno, y también está el otro lado, o sea, los que no quieren pertenecer a una denominación de origen, ¿no? Que hay bastantes también. Sí, que se salen, o sea, quieren hacer sus experimentos, que tienen muy buen conocimiento, muy buen enólogo, muy buena tierra, y decir lo que pasó con los supertoscanos. Oye, pues estoy plantando varietales que no son meramente italianas, que bueno, que las traje de Francia, pero que se van a dar en esta tierra, y que ¡Ey! Viene el corte comercial. Pasa tú. ¡Pase a los comerciales! Pero tienes que decir cuál es tu vino favorito si pasa. Por favor. Pásatelo. Ya pasa. Tienes que decir 5 Gran Cruz de Alsacia. Por favor, para pasar. Ya hicimos 80 pausas. Y de regreso a los 10 Cruz de Beaujolais. A ver, pero entonces creo que, a ver, en este tema justo lo que hablamos de clasificación, todo este tema, volviendo a mi pregunta, ¿hay marcas que cuestan más de lo que valen? O sea, realmente que puedas decir, no vale pagar tanto. Mariatito. Sí, o sea, así como hay un lado, hay el otro lado. O sea, hay marcas que valen mucho más de lo que pagas y viceversa. O sea, Y hay yo voy a decir algo, tal vez me van a funar, me van a quitar la visa, pero para mí hay mucho vino norteamericano que creo que son muy buenos, pero que valen más de lo que realmente uno Cuestan más de lo que valen. Sí, cuesta más de lo que valen, yo pues pero no vas a estar hablando. híjole, no, es que también Hay vinos gringos que te dicen, es que la bodega, el dueño de la bodega es tal actor que salió en tal película y entonces ya el vino te vale 3 veces su valor real. ¿De Valor Coca-Cola? de- Igual nos vamos a meter en otro tema funable, pero pues, es como los concursos. Dile, no es mi canal. A mí no me va a funar. Yo no estoy sacando este episodio. A ver, bueno, a ver, vamos a meternos en temas escabrosos. Ya hablamos del vino americano, el vino, y aquí, pues saben todos que empecé con el vino mexicano, con este canal. Los precios y los vinos mexicanos tienen esa capacidad de guarda para llegar a estas añadas. O sea, pocos. vinos de 30 años, si hay capacidad. Sí, yo creo que sí hay capacidad. Probamos el Montechanic, ya lo dijimos. Que nosotros tal vez no lo valoremos hasta cierto punto, eso es otra cosa. Pero yo he tenido la oportunidad de probar varios vinos mexicanos de esas edades, pero también es algo muy cierto, o sea, la cultura del vino en México va en crecimiento, pero la cultura de cómo conservar un vino
También. Creo que ahí todavía nos falta un poco más que incluso el consumo. Y que el vino premium de calidad mexicano es reciente, o sea, también no es de que digas, Claro. tiene 50 años de historia, Sí. no, realmente es muy joven, y por decir en algún momento también hemos probado Chateau Camus del 96, no sé si Emilio, los 90 y todo. Todavía no probé el 96, yo espero Bueno, que este yo he año- tenido la ¿Cuál probamos oportunidad de ir a 97. 96. de, Pinche año, o sea, pero muy buen vino, muy buena calidad. de O sea, estar en Mogor Badán y probar su primera añada, que es 89, pero tocamos otro punto aparte que es probarlos y catarlos de la bodega, o sea, de su historial de la bodega, de que el vino de la botella nunca ha salido de la bodega, Claro, han que la estado ahí. temperatura ha sido constante todos estos años, que nunca ha tenido un pelo de luz, que nunca ha tenido un pelo de movimiento. O sea, todos esos aspectos son súper importantes, pero no solo en el vino mexicano, sino en todos los vinos en general. Espera, ese es un punto súper importante porque hablas del tema de conservación y la buena conservación. ¿Cómo se debe conservar el vino? Porque hay mucha gente que los compra y se casa con la idea de que el vino va a mejorar, los guarda en la alacena, los guarda de ahí. ¿Y cómo se debe, Campana. Debajo de la cómo, escalera. cómo se debe de guardar un vino para que tenga una mayor evolución? A ver, yo soy súper consciente que no todos tenemos en nuestras casas una super cava, que no ¿No? tenemos tal vez las condiciones climatológicas Emilio sí específicas la para tiene, poder guardar un vino. Digo, aquí en este super departamento que tiene Emilio, obviamente tiene todo Penthouse. lo necesario. Secuéstrenlo. O sea, aquí en Polanco. ¿Ya, Mazarik ya y vieron su cara? Kiers. Ahorita les ponemos aquí su número de teléfono. No, Secuestren. este, Entre Mazarik y Homero. pero para mí hay como reglas que son imperdibles, ¿no? Del metro. Poca humedad, Poca humedad, poca luz, poca luz. poco movimiento y Control. también poca, para mí es vital y casi nadie lo menciona, que es lo menos posible de cambios de temperatura bruscos. Claro. Es decir, que un día lo tengas en el refri, luego lo pongas otra vez debajo en la alacena y luego, o sea, no. O sea, para mí que tenga una temperatura constante, que siempre esté en una posición acostada para que el corcho tenga contacto con el vino y al final el corcho es madera, entonces que siempre esté húmedo para que pueda tener la mayor elasticidad y no permitir el contacto de oxígeno del exterior y no deteriore el vino, no lo oxide, literalmente. Claro. Entonces, para mí son como esos puntos específicos. Si tú en tu casa no tienes una cava, un refri de vinos, no hay ningún problema. Puedes conservar un vino. Evidentemente no va a ser la misma conservación en algo especializado que en algo que tú digas, bueno, voy a poder guardar algunos vinos, ¿no? Sí. Entonces, si tienes un cuarto en donde no haya tanta humedad, que no le dé tanta luz y que no Ok. tenga tantos cambios de temperatura, yo creo que con eso es suficiente. O sea, en una cajita de madera, Claro. ahí puedes tenerlos perfectamente. ¿Todos los vinos se pueden guardar? ¿Así? ¿Valen la pena guardarlos? Más bien esa es la pregunta. Bueno, nos metemos en otros temas que si son con corcho, que si tienen taparrosca, Exacto. que si son blancos rosados, que si son blancos con barrica, si son blancos frescos. O sea, pero yo, en general, ese sería como el lugar en donde los tendría guardados si no tuviera estos instrumentos especializados de vino, ¿no? Bueno, y justo es lo que te voy a comentar. O sea, ¿ustedes qué considerarían que vale más la pena? ¿Pagar más por un vino que está conservado en la bodega? O a lo mejor correr el riesgo pagando menos por un vino que está conservado en la cava de alguien. Porque sí creo que Se lo voy a pasar ahora mismo. Sí, Ajá. ese es para Yarza, porque. Sí, a sí ver, es para Yarza. Yo diría que la bodega así rápido, pero que Yarza dé la explicación. Sí, porque para retomar el tema de cómo se compran, cómo se consiguen. O sea, la verdad que en este mundo, cuando te vas metiendo, vas conociendo que lo que decíamos, o sea, hay veces que pues no puedes ir a Francia a la venta especial para los socios, hay veces que lo consigues con cavas, que son personas que se dedicaron a coleccionar y te dan la oportunidad porque fallecieron, que ese es otro tema donde yo digo, pues no te los tomaste y alguien más se lo está tomando, pero hay personas que se dedican a buscar estos vinos en subastas. ¿Nos puedes platicar cómo funcionan estas subastas? Está chingón, es un deporte que se recomienda, digamos. Extremo, sí, ya me van a pegar por aquí porque pues, Se van a enterar de unos secretos. unos secretos, sí, yo hubiera cambiado el Chevy si no fuera por... Tú diciendo que te clonaron la tarjeta. Sí. Amor, un cargo no reconocido de 50,000 pesos. no, deja tú de eso. O sea, él paga los 50,000 pesos, su señora lo sabe
Pero luego él cobra 45,000 pesos por esos vinos y es donde lo regañan, ¿no? Pues, güey, pero ya los probé, o sea, bueno, el tema de la subasta es muy interesante, por lo menos desde mi parte, lo hago como por gusto, ¿no? Yo quiero comprobarlos, entonces los compro, después también armamos experiencias, vemos con qué lo tomamos, por decir, este vino también lo conseguí en un lote y le creo que ha sido joya, ¿no? Ahorita nos ha dado la sorpresa. Pero, ¿qué me pregunto? ¿Cómo es esta experiencia de las subastas? Espera. ¿Cuál era la pregunta? Así pericábito, Hace corajes. No, la experiencia es muy padre porque es mucha adrenalina, porque te puedes encontrar una noche que no va nadie, o no va como una competencia fuerte que conozca, ¿no? Y eso es un tema muy, muy importante. Por lo menos en México Hay que estar cazando, ¿no? hay que estar cazando, pero de repente tú ves muy bien al mercado o al consumidor qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que más podemos ver que consumen? Vino español, estos Vega Sicilia, estos vinos de Ribera del Duero, que son pues muy por- socorridos por el consumidor, pero de repente llegan a unos precios que tú dices, o sea, ni con la importación ya pagándolo, comprando en una tienda de retail, lo valen, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es dependiendo, ¿no? Es como decíamos, la adrenalina de que los estás buscando, el conocimiento. Hemos encontrado joyas maravillosas. En algún momento, un Sham Bertin, que para mí ha sido el mejor vino que he probado en la vida. Creo que pagué una nada por él, ¿no? O sea, a lo mejor es decir, ¿Cuánto? Cuando sí, aquí vi. Números, 6,000 pesos. Sí. 6,000 y la era botella Magnum. Órale. No, man, hijo. Hijo de la chinga. Eso me lleva a un punto que tú y yo hemos platicado mucho, que es el tema de ¿Corazón campeón? la ¿De qué se gente, llaman? la gente que va buscando solamente esos vinos de renombre. Ajá. O sea que uno cuando ya tiene un conocimiento más amplio, a lo mejor sabes qué regiones se prestan un poco más para vinos de guarda, qué bodegas que no son tan reconocidas se prestan un poco más para vinos de guarda y son vinos que de repente se van súper baratos a comparación de a lo mejor un vino de una bodega de renombre que tú sabes por tu conocimiento que a lo mejor la botella ya tiene muy poco contenido, ya tiene una filtración grande, que tú sabes que ya puede estar mal el vino, pero que la gente por el nombre de la bodega lo compra y a su vez hay vinos que se ven en un excelente estado de conservación, pero que no son esas grandes bodegas que todo el mundo conocemos por los nombres solamente, que son los que vuelan, o sea, los que se van a precios estratosféricos, que la gente paga como si de verdad fuera oro líquido. Sí, yo por eso a mí digo, y ustedes que han estado en varias catas mías, me gustan mucho las catas a ciegas, porque en realidad son como estas catas en las cuales tú no ves las marcas, tú no ves los precios, e incluso puedes comparar como las supermarcas contra otras bodegas que van empezando, pero que tú consideras que sí le pueden dar pelea y que relación costo-beneficio puede valer la pena, y ahí te das cuenta de muchas cosas muy Sí, interesantes. no hay como catar a ciegas para quitarse ese prejuicio de decir, es que esta bodega yo escuché que es malísima, entonces si lo pruebo ya tengo ese prejuicio en la cabeza, ya no le doy la oportunidad de probarlo y ver qué tal está, digamos, con una mente abierta, sino yo ya tengo la idea de que es malo y no hay forma de que sepa bueno, Claro. solamente es poderosa. Pero a ver, ¿han comprado vinos de ese calibre o de ese precio y les han salido mal? Sí. La Tour, La Tour 84, un ¿Cuánto Chateau te de costó? también me costó como 4,500 pesos. O Bueno. sea, sí fue una ganga y era una apuesta, pero sabía, o sea, ya había mucho pronóstico que me saliera mal. O sea, ¿sí hay un riesgo en comprar esos vinos? Sí, siempre hay riesgo. Y de hecho, hay riesgo incluso comprando desde la propia bodega. Y regresando a la pregunta, o sea, ¿Hay de que garantía? no hay una garantía al 100%. Hay un pronóstico mayor que si en No, o sea, bodega pero te va a ir mejor. digo con la bodega, o sea, que tú le compres Algunas, pero son muy pocas. con la bodega que le digas, oye, ¿sabes qué? Te compré este vino así y que te salga tronado, ¿hay garantía? Son muy pocas las que te ofrecen como esa garantía de que si te sale un vino con TCA, que es el tricloroanisol, que es como lo que afecta regularmente al corcho y que al final contamina el vino, y que aún así con toda la tecnología que hay ahora en los corchos, yo estuve hace algún tiempo en Portugal en las fábricas de corchos y ya tienen una tecnología impresionante para que no tengan estos defectos, pero aún así no te salvas. Y ese defecto lo puedes encontrar o en la marca súper cara o en la Ujú. súper barata. Entonces,
Obviamente con las que tienes más riesgo de perder económicamente, que son las bodegas de poder adquisitivo mucho más alto, muy poquitas sí tienen como esta garantía de si te sale mal, te lo regresa, pero son muy pocas. ¿Quién es con el importador o contigo como comprador? Bueno, el importador siempre va a ser el intermediario. O sea, difícilmente tú vas a tener contacto directo con la bodega, a menos de que sí sea algo como muy personal y que te ubiquen de que, pues ya sabes que yo compré estos vinos en la bodega y aquí tengo mi recibo, mi factura, lo que sea. Regularmente es como paso a paso. O sea, tú con el importador y el importador con la Ahora, por bodega. ejemplo, un poco de ese tema de la garantía. Hablando de un tema restaurante, hablando de vinos, que tú sabes que es la única Ay, botella. muy buena pregunta. Qué bueno que lo invitamos, que es su casa. Sí leyó el guión. Hablando de restaurante, que tú sabes que es la última botella que tiene, o la única, ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa si en un hotel o en un restaurante te compras? sale un vino tronado. De un vino de una, estamos hablando de añadas viejas. No, y que no te, o sea, 50, 60, 70, 1000 pesos. Que ahí en restaurantes sí te van a vender precio de mercado más los años que lleva envejeciendo. ¿Qué hacen? De hecho, cuando es un centro de consumo, cuando ya estás en el punto de venta, pues no tanto de retail, sino ya de restaurante, sí tienes tú todo el derecho de decir, el vino está malo, cámbiamelo. Y si no hay la misma añada, Claro. otra, y si no, una etiqueta de un similar, ¿no? De a lo mejor de un nivel similar, de un valor. Wow. La otra también es que tenga los fundamentos suficientes para decir que ese vino no está en condiciones. Ajá, o sea, Exactamente, sí, el tema de la pregunta era más ese, o sea, ¿dónde? Sí, bueno, digo, igual y no lo expresé como bien, creo que sí no lo expresé bien, pero ¿dónde está la diferencia entre el decir, aquí sí puedo meter como la queja con el restaurante de sabes que tu vino está malo, contra el, es el parte del riesgo que yo asumo al comprar un vino de esta añada? Bueno, más allá de que subir el riesgo, cuando tú estás en el restaurante, es como un seguro, ¿no? Yo estoy confiando en el restaurante de que su proceso de compras es el de un alto estándar. Entonces yo sí, y de guarda, ¿no? Que fue un muy buen manejo. Entonces tú sí tienes el derecho de decir, este vino no está en las condiciones y le vas a decir, porque primeramente, porque a lo mejor aromáticamente tiene estas notas de cartón mojado, estas notas de a lo mejor ya de acéticos, ¿no? De manzana podrida, y ya probándolo, pues que te sabe, pues, no te sabe el vino, ¿no? Lo debe de probar también el sommelier o el restaurante que digan, sí, tienes toda la razón. Si te quieren decir, no, es que así son propiedades del vino, pues tienen de conocer muy bien su vino que estás vendiendo, pero sí tienen ellos la obligación de poder comparar contigo y el por qué sí o el por qué no, y deben de darte la cara. Pero siento que es por el mismo lado, o sea, ¿dónde marcas la línea de lo que es un defecto? Porque, o sea, sus notas de cartón mojado y demás ya serían un defecto, a lo mejor de guarda, lo que tú quieras. Claro. ¿Dónde marcas la línea que es un defecto contra lo que es notas de un vino viejo para alguien que no sabe? Yo creo que ya ahí entramos en otro tema que es el servicio en un restaurante en cuanto al vino. Y también la manera en la cual tú le explicas al cliente que puede sí tener el defecto o no. Y la manera en que se lo dices, ¿no? Porque obviamente hay una línea muy delgada entre explicarle a tu cliente que evidentemente es un vino que tiene defecto, tú lo asumes, que también es otro punto, Claro. ¿no? Que tú aceptes que sí, evidentemente el vino tiene un defecto y en la manera en la que se lo dices, ¿no? Creo que para eso no, en México no tenemos tanto problema porque tenemos como mucho tacto Con con el los cliente. clientes, como para explicarles ese tipo de cosas, a diferencia de otros países, ¿no? Que es como de, no, señor, este Claro. vino está bien y usted no me la quiere aplicar de que le dé otra cuando ya se tomó media botella, ¿no? Eso también. O sea, cuando tú notas el defecto del vino, bueno, tienes sí. que decirlo de inmediato, no es de que te esperes a chingarte media botella para decir, oye, tu vino no está chido. No, también Por es. eso en el protocolo te sirven un poco para que tú Exacto, para le desde des el ahí. visto bueno de que te pueden servir el resto de la botella, ¿no? Pero a ver, aquí igual en una pregunta, pues no es cabrosa, pero al, al tener estos niveles de precios, se ha dado mucho porque ha pasado la piratería o el truco. ¿Cómo te puedes cerciorar o cuál es el riesgo de saber que un vino realmente traiga el vino que tú quieres, ¿no? O sea, justo lo dicen, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de que no vas a piratear este vino
que cuesta 500 pesos y medio sabe. ¡Ay! Penal Salud. con el América. Corte. Qué bueno, Cosas de mujeres. qué bueno que es Copa de. ¿Ve? Y no es por comercial adelantado, pero esta es Copa Kristalov. Patrocínenos. Kristalov, Patrocínenos. No, escríbeme, Rodrigo. no es porque sean sus amigos los de Cristal, Rodrigo. ni nada. Esto lo voy a clipear, ¿eh? Ya mejor di que eso estaba en el plan. En el plan. El guión. Pero, a ver, Güey, sí, me sacaste el alma del cuerpo. ve, Kristalov aguanta. Pero, por ejemplo, este que decíamos, bueno, otros que cuesten 100, 50, ¿se puede hacer una copia? ¿Se puede hacer piratería? A ver, todo se puede. Más en México. Pero no vale la pena Sí. económicamente. Exactamente. No, o sea, han pirateado habanos, han pirateado A ver, pues, se puede ropa. piratear casi todo. ¿Cuál es el riesgo en el vino? Tu fuente, o sea, tu proveedor. Yo siento que está empezando por eso, ¿no? Empezando por eso y por el precio. O sea, también hay cosas que por muy baratas que estén, o por muy baratas que te las ofrezcan más bien, no concuerda con el precio real, ¿no? Ok. O sea, pero hay como certificados. ¿Qué tienes, Sí, bueno, ¿qué tienes que fijarte en una botella? hoy en día ya hay sellos de calidad que tienen como la seguridad suficiente como las de un billete. O sea, tú compras hoy en día un Chateau Lafite, un Chateau Margaux, y tienen sellos con la tecnología suficiente de un billete de tal cual. Ok. Sí, hay como ya estándares para poder tener un poquito más de certeza de que no ha sido pirateado. Con códigos QR, Con los códigos QR, la parte de Hacienda, pero en sí del vino, como lo que fue el caso de Roy Corney One, sí, pero en México, y muchos me han preguntado, oye, es que a lo mejor son piratas. Güey, neta, ¿van a piratear un vino que nadie conoce? No, la piratería, ¿qué es a lo que lleva? A un negocio, porque finalmente si tú vas a piratear algo es para tener una ganancia. Nadie va a piratear algo de gratis. Porque, Exactamente. No vas a piratear. ¿Para qué? ¿Por qué no? Se va de concha y todo. Sí, a lo mejor dentro de esta botella, ¿por qué le voy a poner este domain de la Bongrand en lugar de a lo mejor otro vino de un Montrachet? Montrachet hubiera sido mucho más factible venderlo en lugar de esto, porque nadie lo topa. Aquí en México. Entonces ahí es donde realmente ponen, si la piratería es para generar dinero, no lo voy a hacer con algo que nadie topa, tiene que ser con algo que esté en alto valor y sobre todo de que decir, bueno, este vino, a lo mejor voy a un Lafite, me vale actualmente 20,000 pesos, te lo voy a mandar en 2,000, ahí es como dices, oye, ¿qué onda, no? Pero tienes que analizar cuáles son las botellas en las que están en el top of mind, que decir, es mucho más fácil de falsificar, pero también otra cosa muy importante, México para el vino, creo que primero te van a falsificar un motor de un carro u otras cosas antes de que un vino, porque vino en México no se consume, sí, Ok. no se consume, no Bueno, es un pero- mercado que tanto se vayan, a lo mejor sí Que no dudo que lo haya. lo haya, pero no es como el gran, pero Y el los que core. se dedican a falsificar difícilmente lo van a hacer. Pero Y también hay que tener la ahí- tecnología para hacerlo. La persona que mencionaste hace rato, ¿por qué no lo hizo en México? ¿Por qué no lo hizo en Latinoamérica? ¿O por qué no? Pero ahí Sí, te va porque aquí la verdadera Sabía pregunta. que iban a pagar eso. es más factible en México tener un mercado ilegal de destilados, de alcohol, a lo mejor de tequila, de mezcal. Lo hay. ¿Lo hay? Ahí te va la o sea, pregunta buena. O sea, tú dices, aquí en México no vale la pena falsificar esos vinos. Como negocio no. Tú que compras No, no por tanto. subastas, ¿quién te garantiza que esos vinos no los compró alguien en Estados Unidos, los trajo a México y ya son vinos falsificados? Siempre hay el riesgo, güey. Ya, Siempre Yarza le puso colorante a este video. No, al final, o sea, y suena a exageración, pero sí es algo que puede pasar. Sí, claro. O sea, Sí, que sí. alguien los compró en otro país porque estaban bien pinches baratos. Dijo, ay, es que este es un vinazo, está Porque súper barato, después me lo se te- llevo a mi país. No traes marbete, claramente porque no pasó por una verificación de aduana y lo que quieras. Y llegas, digo, sí, al final obviamente es un riesgo que tú estás asumiendo al comprar un vino viejo, caro y Mortons ya no quieras, me invitan. pero Ni compra. obviamente, o sea, siento que no estamos hablando de dejar fuera México por ese tema de que no hay mucho consumo, pero no estamos considerando el tema de que Sí, tú no de puedes que garantizar el origen del no vino que estás estamos comprando. exentos, claro, no estamos exentos, pero hay cositas en las que nos podemos encontrar a lo mejor, o sea, puedes falsificar la botella, puedes falsificar la etiqueta y envejecerla,
en el propio líquido también hacia adentro, Y cómo lo puedes ahí, falsificar, pero hay cosas como muy complicadas que es falsificarte un corcho viejo. Ah, no, ¿cómo vas a envejecer? O sea, ya son cositas. Es más fácil Incluso, perdón, una cápsula. la cápsula, O la del blog. sea, O sea, ¿cómo lo ajá. haces? O grabada con el nombre de la bodega. O sea, ya no es solo falsificar la etiqueta, que puede ser de papel, pero falsificar una cápsula, falsificar el corcho, como bien dicen. ahora, Incluso hay detalles. O sea, el otro día estábamos viendo un video que del nos estábamos Petrus, comentando de un Petrus que según de una Magnum que estaban utilizando para calimochos. era como Y yo una, enseguida les puse, esa botella es falsa porque a partir del 2011 Petrus ya tenía grabado en vidrio sí, un el nombre de relieve del Petrus vidrio. y esa según era 2000 no sé qué y ya no lo tenía y además la cápsula no Son coincide. ciertos O detalles. sea, Esos son detalles. que obviamente hay que saberlos para Pero, darte por cuenta. ejemplo, uno que no es un experto en esos detalles, ¿dónde diferencias el esto está falsificado de lo esto es? Y otra cosa, ¿en dónde está la línea en el me cuesta menos falsificarlo que comprar lo original? Porque claramente va a haber vinos que te va a salir más barato comprar los originales que falsificarlos. Porque tienes que estar haciendo prueba y error. Ustedes que conocen un poco más, ¿cuál dirían que es la línea de este punto para adelante? Me sale más barato comprar lo original que falsificar. No, pero, o sea, pero para mí en esa parte de la línea y la piratería sí debe de tener un fin. O sea, no vas a, volvemos, no volvemos, vas a falsificar un Petrus, que sabes que está en boca de todos, que todos lo quieren, vas a no falsificar, no vas a gastar en eso, pero pasa lo mismo, o sea, ¿a quién se lo vendes? O sea, tú lo dices, oye, ¿sabes qué? Yarza, te vendo un Petrus en 15,000 pesos. ¿Dónde? Tú dirías así como de, no, o sea, no, oye, es que se lo traje, no sé, no. Tú dirías, ¿sabes qué? No porque hay algo truculento, ¿no? A ver, lo revisaría. Sí, pero hay que revisarlo, o sea, dependiendo de ese. No diría que no de inicio, pero Hay que investigar justamente qué añada es, condiciones, quién es el importador, porque también en las etiquetas era lo que la etiqueta o la contraetiqueta viene quién es el importador, de dónde es, si llegó directamente a México, si pasó a otro país. Entonces, son varias cosas que tienes que dar, como decías, ¿no? Lo del grabado de la botella que ya estaba, Claro. o por decir en qué año camión de propietario. Hay cositas ahí que te van dando ciertos detalles Pero, de. no, incluso, o sea, ¿por qué cacharon a este güey que dices? ¿A Que Emilio? falsificaba. Porque estaba ofreciendo un vino de una añada que no se hizo. Exactamente. Entonces, tarde o de un temprano formato, te vas a ¿no? dar O sea, cuenta. Pero si no una sa- botella que no se hizo en Era esa algo vida. que no coincidía con la bodega. pero si no sabes y eres un millonario excéntrico, Justo esa era mi ya te la clavaron. Bueno, por mucho tiempo se Ya hizo te la millonario clavaron, y por eso ¿no? defraudó mucha gente, porque en realidad debes de saber del Sí, hasta tema. salió un Para ahí- documental, ¿no? para ahí- Pero iba por yo, eso no te iba también a existen comentar. muchos cursos hoy en día que te pueden informar, que te pueden dar como ciertas orientaciones para que no caigas en esas A cosas. ver, ahí alineándonos y un poco dándole medio enfoque al cierre, porque aquí nos seguimos hasta las 2 de la mañana. Por favor. En este tema de lo que yo les decía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué parte de pagar estas partes exorbitantes es cultura y qué otra parte es quiero presumir que yo sí pude y tú no? A ver, O en sea, México vivimos del bluff. exacto. De la Entonces, pose, del ¿qué bluff. parte es eso y qué parte es cultura y qué parte es bluff? O sea, A ¿tú ver. cómo lo podrías ver? A ver, ¿cuántas personas Y no en hables de México Emilio. no conocemos que independientemente de lo que están tomando, quieren ver que estás tomando eso? Muchas veces ni siquiera les gusta. Exacto. Y te hablo no solo de vinos, te hablo No, de o sea, conciertos, de eventos, de personas, de lugares. O sea, ni siquiera les llama la atención, pero solo por decir que estuvieron ahí, lo hacen. exacto. Y eso, con resumírtelo en el tema del vino, es muchas veces ni entienden el vino, ni saben evaluarlo, ni saben identificar ciertas características, pero solo con decir que están tomando ese vino, Claro. O sea, ¿qué porcentaje en las catas de un amigo que tienes podrías decir, estos sí son expertos y estos solo quieren la foto? es que sí, es muy diverso, o sea, incluso se separan ellos solos por precios. Tú te das cuenta también cuando una persona así va como a evaluar un vino y lo está disfrutando. Y otra cuando solo te das cuenta que quiere la foto, que para el Instagram, o sea, todas esas cosas, o que son el invitado, que a lo mejor no sabe tanto, o la invitada, ¿no? Fíjate que Nunca, igual y me meto el pillo solo.
Pero desde que he subido fotos como de vinos, creo que la primer cata como de vinos ya de más nombre que hice fue la de Mutón Contigo. Mi man dejó de venir bodegas y buscó tiendas de vinos alemanas. El influencer. Sí, ¿No verlos? sí, Era. suena pura mamonería y pretensión. A mí me sigue el SAT nada más, güey. Pero dices, güey, ¿por qué si yo no me dedico a esto? No es mi trabajo, no hago catas, no compro. O sea, yo realmente solo voy a las. O sea, y con ustedes dos son las únicas catas de vinos caros que he ido. Pero yo tengo. Le sabe. Incluso me han seguido y les he enseñado a ustedes bodegas de Francia, de Alemania, de España. Me sigue ahorita una tienda de vinos de Alemania que me mandó un mensaje y yo ni entiendo ni qué más les dice porque está en alemán. Entonces, yo creo que ahí entra mucho también eso, o sea, el tema de la pose. Porque yo lo subo, pues, porque a veces hasta es como recuerdo para mí mismo, ¿no? Pero ¿dónde está, o sea, también ese tema de la pose, que es decir, ay, mira, este güey probó un Petrus, este güey probó un Margot? Bueno, pero a ver, aunque tú no lo aceptes e indirectamente las personas, si algo te cuesta trabajo, siempre vas a querer que la gente se dé cuenta. O sea, aunque digamos que no, a veces, muchas veces lo hacemos como para, y a lo mejor ya estoy dejando otro tema por otro capítulo. Ya te vas a la filosofía. Ajá. No, o sea, O sea, obvio. si te costó algo, tú quieres que se entere la gente, porque al final, de cierta manera, tú mismo lo ves como un logro, ¿no? Claro. Y no está mal, o sea, no Y está en la mal. psicología más es la Pero autorrealización, bueno, lo ¿no? mismo, yo lo subo más para mi recuerdo, el decir, lo conseguí, esto que yo llevaba cierto tiempo intentando lo conseguí, que porque yo diga que alguien más lo vea y diga, ay, este güey es un chingón, porque probó un Petrus 75. Sí, güey, es que para ti es un logro el decir esto, como hay unos güeyes que es un logro el domingo pararse a las 4 para trepar un cerro, güey. Y se admira, ¿no? Yo no puedo, pero se Pinches admira. viejos ridículos. No, se respeta, la verdad. Puro divorciado. Ahora, o sea, Norma no van a estar hablando. saludos a Norma. No, pero es como decir, ¿qué momento de tu vida, tu hobby te deja una autorrealización para que tú digas, lo comparto, ¿no? Como haber un chingo de personas que se pueden echarse su buen vinito alemán, a lo mejor algo maravilloso, y no lo suben porque pues está de su día a día, tampoco es... Bueno, también es... Ajá, exacto. Yo, por ejemplo, es algo que ustedes saben. Yo empecé a tomar vino hace casi 11 años. O sea, ayer. Y yo empecé probando, y digo, sin despreciar absolutamente a nadie, tomando reserva de Concha y Toro, cuando tenía más Todos dinero, empezamos. un Matarromera Crianza, un 3B de Casa Madero, y hoy día estamos hablando de que en diciembre tuve la Ayer habilidad de... dormí abajo de los puentes. Y ahí estoy probando. Y en diciembre, con gente refinada. en diciembre con Yarza estábamos hablando de una cata de Petrus 75, la Tour 84 que salió tronado, un Margot 77, con Iván una cata vertical, que ya son palabras mayores también de Mouton Rothschild. O sea, sí estamos hablando de cosas que, ¿Quién sabe de qué? digo, la verdad es que ha sido más suerte que esfuerzo, eso lo he de reconocer. Timing. Sí, al final ha sido, la vida ha acomodado cada cosa en su lugar, pues, pero han sido, o son vinos que, pues hay mucha gente que pasa todo su vida intentando probar y no ha tenido la chance. O sea, obviamente también para mí es eso, ¿no? El tener ese recuerdo de vinos que yo sé que no todo el mundo ha podido probar, que a lo mejor mucha gente lo intentamos, porque yo en muchos años me consideré así, y sabes que no vas a poder. Aunque lo intentes, porque estás hablando ya de botellas. Claro, y a ver, ese es un punto que a mí me gustó conocer de ti, del tema de lo que sientes al probar eso, ¿no? O sea, tú sí buscas eso como dices, ¿no? Te enfocas en el tema de presunción, pero es como una meta que tú tienes, ¿no? O sea, es como que dices, oye, pues cuando eres un wine lover especializado y has tomado cursos con el profe, porque aunque es profe, Próximos cursos muy de las bueno, cantinas. próximos. Muy Cantina bueno. Entonces, cuando ya estás metido en ese tema y te estás especializando a un cierto nivel, o sea, porque hay que hablarlo, ¿no? O sea, tú sí lo ves como un tema, no tanto aspiracional, pero es un tema de realización, ¿no? O sea, como tú dices, ha sido tiempo, ha sido oportunidad.
pero, y ha sido dinero, ¿no? O sea, creo que Es un no son hobby caro. baratas. Si no, pregúntale a Y- su mujer. Y van no fía, y ya no sé, Mañana fío, hoy no. ya nos están contando el tiempo, así todo. Entonces, parte de esa esencia me gusta. Pero, a ver, para darle un poco de cierre, porque si no, aquí nos vamos a seguir. Hasta nos lo seguimos. ¿Cuánto puedo subir en YouTube? ¿Como 2 horas, 3 horas? A ver, Iván, ¿tú qué podrías decir? Tú como eres catedrático, porque das clases. Pues ya, sí. Catedrales. ¿Qué se debe de valorar en ese tipo de vinos? Aguanten, déjenme otra vez. Hablando técnicamente, Ajá. mm, Voy a ver, una cata y alguien me llevó y me dicen, oye, estás probando unos vinos de 10,000 pesos la cata. ya. A ver, lo primero que tienes que evaluar, independientemente de toda la ficha de cata, ¿no? Que es vista, aroma y gusto. Yo siempre he dicho que te dediques a lo que te dediques, si eres especialista en vinos o en X, Y cosa. Si tiene un aroma agradable para ti, es que tiene condiciones positivas, ¿no? Difícilmente va a haber un aroma que sea desagradable y que tenga cosas positivas. Son muy contados los casos. Entonces, para no meternos como en tantas cosas súper técnicas, yo les diría que el vino es como la comida. Si tiene aromas agradables, No sé por no cuenta. te lo bebes o te lo comes en el caso de los platillos, ¿no? O la bebes o la de Roma. Exactamente. Muy, Pura bala muy fría. atinado. Me han perdido varios. Sí, ya dile que... Acá, cállensela primero. Entonces, en ese aspecto creo que sí tienes que no especializarte, sino como tener experiencia en probar varios vinos, un número considerable de vinos antes, que ya meterte en un tema de probar otro Claro. vino, ¿no? Por eso muchas veces las personas dicen, es que yo no me atrevo a probar un Petrus o probar un Mouton, un Lafite, un Margaux, un Aubryon, porque tal vez todavía no me siento con la capacidad suficiente para poder disfrutarlo, y ni siquiera para poder evaluarlo, ¿no? Sí, y Son horas fíjate, vuelo. Ok. fíjate, O sea, pero espera, ese sería el punto tuyo Sí, que pruebes todos los vinos que puedas antes para llegar a de ese poder. nivel. Y también yo O creo sea, que está bien como irte eh, preparando. sí, y es súper importante también tener Sí. tu criterio propio, o sea, Dime. porque nosotros, o sea, por ejemplo, los concursos, a mí me toca mucho defender mi postura. O sea, no sabes cuántas veces me ha tocado como que la mesa incluso no coincide conmigo y yo les digo, no, yo pienso que es así por esto, esto y esto y esto, y sí he logrado como cambiarles un poquito la idea, tal vez porque es tipicidad, tal vez porque no todos estamos en la misma sintonía de la cata, sino que tú tengas como tu postura y decir, yo defiendo mis ideales y defiendo mi percepción en general, ¿no? Aromática, gustativa, de recuerdos, todo eso. Ok. digo, justo retomando un poquito el tema de probar los más vinos que puedas antes de llegar a ese punto de probar vinos tan viejos. Nos ha tocado con gente que conocemos, gente con la que convivimos seguido, que tú les das un vino a lo mejor 2010 y ya se les hace incluso desagradable. O sea, ya es un vino que te dejan la copa a medias, que te dicen, ay, está rico, pero tú ves esa cara ay, no me terminó de convencer. En cambio, ustedes que han abierto vinos más viejos, yo he probado vinos 70s, 80s y los aprecias de una forma distinta, pero sí entra mucho en juego el qué tanto conocimiento tienes de los vinos. Y yo creo que ni siquiera es eso, o sea, porque al final hay gente que lleva tomando toda su vida, lleva toda su vida tomando vinos y aún así no le terminan de convencer esos vinos viejos porque son notas totalmente distintas. Sí, es que, a ver, es como tan sencillo como cuando tú le caes bien o mal a una persona. Las expresiones en los consumidores es súper sincera. Nombres. ¿Sabes cuando te están diciendo sí me gustó sinceramente y cuando te dicen sí me gustó y que sabes que no le gustó, ¿no? Por compromiso. Exacto. Sí, totalmente. Yarza, igual dándole un poco de cierre a este tema. ¿Otra vez? No, no. Otra vez. Tú, ¿Cuál es como la prisa? comprador, como pues coleccionista, o sea, yo sí te podría decir que eres un coleccionista, ¿no? O sea, Eso a veces. En veces. porque, de corazones. porque para lo que dice y para lo que te regañan, no buscas una utilidad. No es gratis.
No busco utilidad, busco probar y conseguir nuevas botellas. Ok, entonces, tú en este punto, ¿cómo ves esta parte del vino? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Iván ya dijo, ya se encerró alguien en el baño. No, sí falta alguien. Dale una patada. Dale el cuarto. O sea, tú cómo ves en este tema de coleccionista? ¿Vale la pena comprar? ¿Cuándo vale la pena? ¿Qué se tiene que fijar las personas? ¿Cómo comprar? ¿Cuál sería tu tema con el tema de los vinos antiguos? ¿Vale la pena? Totalmente. Depende de los gustos, porque un punto muy importante que comentaron es, dijo Emilio, a lo mejor una añada 2010 ya no les gustan. El vino viejo no es para todos, es como decirlo, para mí el vino que mucho tiempo yo no comprendí, por decir todo lo que es Jerez, y hoy se volvieron mis vinos favoritos, porque es a lo mejor un vino amontillado de una manzanilla, no es para todos, pero después con el tiempo, con las horas vuelos, con los consumos, les vas agarrando cierto cariño, cierto gusto. Es igual el vino viejo, le vas agarrando cierto cariño, cierto gusto, es conviene o no conviene. Si te gusta, sí. Si te gusta, adelante. Si eres entusiasta del vino, adelante. Si te gusta el vino, adelante. Si no es tu perfil, pues yo diría, todos modos, anímate. A lo mejor en algún momento te puede cambiar tu mindset de decir, esto sí me gusta, porque no nos podemos negar a otras experiencias, al conocimiento. Debes de tener un fundamento tú para decir, la verdad no me gustó por A, B y C, pero no puedes decir, no me gusta porque no lo he probado. Ese es creo que un error. Así que lo recomiendo, compren vino viejo, compren vino, empezando. No importa. Pero también hay que aclarar que cuesta. Sí. Ahí yo creo que entra una pregunta. A ver, espérate, bueno, a ver, vas tu pregunta. No, porque a qué hora a qué hora nos corres, a qué hora cierran el set. Ana, ya ves, ya nos están corriendo. Hasta que Dios nos corran aquí. Dios dice. ¿En dónde entra el punto de, o más bien qué tanta diferencia hace entre el probar uno, ir explorando ese tema de los vinos, o tener alguien que te vaya guiando en el tema para irte adentrando en los vinos ya más viejos, más complicados, por llamarlo de alguna forma? Újole, creo que un poquito el empirismo para los vinos viejos es complicado. Es bueno siempre tener a alguien que te vaya guiando, que te vaya comentando, por lo mejor para ti es algo que sabe mal, que es un defecto, pero realmente es parte del vino, ¿no? Entonces es bueno siempre apoyarte de alguien que tenga el conocimiento y con fundamentos, que sea alguien estudiado y no improvisado. Ok. Entonces, amigo, tú como cierre, ¿qué podrías decir de los, de los, y aparte de que ya nos están corriendo de tu casa? Ay, amigo, ¿eh? ¿Qué podrías decir como cierre? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los vinos de añadas antiguos? La verdad es que he tenido... Se va a ver, ¡Primero y 10! se va a ver así una cabeza. Round 3. Pero completitas, ¿no? Es como el cintillo del box. Ajá. ¡La Cheyenne! La verdad es que he tenido pocas malas experiencias con vinos viejos, pero también llevo casi 10 años bebiendo vino y apenas 3 años probando vinos viejos. O sea, sí puedo decir que ya había una experiencia detrás de ello. Me ha tocado que traigan incluso botellas que no podemos abrir Oh, porque alguien se equivocó de añada. Chingo de madre. No quiero decir quién. no quiere decir. La pedrada. No, pero sí me ha tocado probar. Sí, le sirve si tiran las copas. Ya me ha tocado gente que me viene a romper mis copas a mi casa. No, me ha tocado vinos ya en mal estado, en malas condiciones, que a lo mejor no son añadas tan viejas. Me han tocado vinos de añadas que a lo mejor, o zonas que uno no daba tanto por ellas, que terminan siendo unos vinos impresionantemente buenos. Pero sí creo que necesitas un conocimiento previo de lo que estás haciendo para poder apreciar de una manera correcta vinos de añadas tan antiguas. Ok. Pues, amigos, la verdad es que esto para mí ha sido una plática increíble entre compas. Iván, ¿quieres decir tus redes, tus contactos, tallas? Por si quieres, ¿no? Pues a ver, Sí, si alguien te ponga aquí, yo 30 quiero- pantalón, 15 Talla centímetros de grande, tiro. grande. si alguien pone en los comentarios Sí, que le sobran unos pantalones de 32. Iván, talla pura grande. tus redes, amigo.
Ya ni dejan pensar a uno, ¿eh? No, en Iván Misael, en Instagram, en Facebook, lo que necesiten. La verdad es que yo me gusta mucho como contestar las dudas de todas las personas, ¿no? Así por lo más sencilla que sea. A mí me gusta como expresar y orientar a las personas a que beban más vino y diferentes vinos también, ¿no? Ujú. Que cambiemos como esta perspectiva de cómo beber y qué beber, ¿no? Y esa sí es una pregunta con la que cerramos. Si pudieras brindar hoy, ¿por qué brindarías? Me voy a poner medio filosófico, pero brindaría pues por la vida, por las personas que estamos aquí, que va a sonar como muy rápido y furioso. Las Por la personas que estamos familia. aquí y ahora, ¿no? Pero es cierto, digo, la ventaja del vino es que es como muy familiar, muy ameno y eso hace que podamos conocer mucho Claro. más gente con la cual podamos convivir y conectar y este es el claro ejemplo, ¿no? Perfecto, salud. A mí se me salió un caldo. Yo ya vi. Salud. ¿Qué pasó? Ya no le sirvas más a ese señor, por favor. Ya, aunque es tu casa, te vamos a sacar del grupo. Yarza, se está muriendo Yarza, tus redes, si quieres que te sigamos, tallas, Talla fetiches, También talla XXL. puro grande. fe- No, fe- Gordy fans, güey, porque no, fetiches, sí. algo que... OnlyFans. Solo flats, güey. ¿Dónde podemos seguirte? Mi Instagram es ale-yarza con YZ. En Facebook casi no lo utilizo, pero es Alejandro Yarza. Y pues ya. lo único. Perfecto. Y si pudieras brindar hoy, ¿por qué brindarías? Hi, no, Metroflog y todas esas cosas de nuestro contemporáneo. Messenger. Masanger, Mándenle un zumbido. por favor. ¿En dónde? Si pudieras brindar hoy, ¿por qué brindarías? Sí, voy a ver muy romántico como Iván, pero yo sí brindaría primeramente por los que hoy estamos aquí, podemos compartir el vino. Salud. Saludcita. Emilio, si te deja tu mujer que te sigan, ¿dónde te seguimos? Igual que todas las bodegas de Europa. En Instagram, emilio.garcia.i. Facebook nada más lo uso para subir memes. No me sigan ahí, por favor. Si les va a caer el ídolo. Si le escriben, bloqueenlo. Sí, Se les va a sí, caer el en ídolo. Facebook los voy a rechazar porque me da vergüenza. Si le escriben, no. A nosotros también nos da vergüenza. De repente pide dinero, entonces no lo... Sí, de repente pido dinero para pagar las catas que ya debo. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje final? Sí, préstenlo. Yo creo que igual brindaría por tener Si les la escriben fortuna de de mi compartir. perfil pidiendo dinero prestado, Sí sí soy. soy. Sí, bueno, a ver, ¿por qué brindarías? Brindaría igual por la fortuna de poder compartir buenos vinos con buenos amigos y también con ustedes. Y, Ven, campeón. y brindaría porque Norma se va a detonar a Julio en junio. Clávalo, clávalo, clávalo. Por favor, no cortes eso, Rodrigo. ¿Quién es Norma y quién es Julio? Platican. Norma es una amiga que ya se le están haciendo de arañas ahí. Arróbate el Di su Instagram. Norma.vázquez, creo. Y Julio que se la va a tronar como palomita. Nos van a censurar. No te preocupes, este podcast solo lo ve Iván, Yarza. Y que chingue su Emilio. madre el editor. Amigos, muchas gracias. Saludos cordiales. Saludos cordiales. No Salud. tomen sin mí. Saludos. Gracias. Mira, Kristalov. No me truenen mis copas porque salen caras. No te